En alta mar, la diferencia entre un barco mercante y uno pirata no siempre estaba en el tamaño o el número de cañones. Los navíos mercantes podían ser colosos flotantes, con mástiles imponentes y tripulaciones numerosas. Sin embargo, una y otra vez, barcos piratas más pequeños lograban derrotarlos, capturarlos e incluso hundirlos. ¿Cómo era posible que una nave ligera pudiera imponerse a un gigante 3 veces más grande? La respuesta está en un truco sucio, ingenioso y mortal, que combinaba la psicología, la ingeniería naval y una buena dosis de audacia. A simple vista, la fuerza bruta favorecía al barco más grande. Más cañones, más tripulación, más resistencia a los daños. Pero ese mismo tamaño podía convertirse en una debilidad si el enemigo sabía dónde golpear. Los piratas entendieron que no podían permitirse un combate prolongado contra una nave de guerra o un mercante bien armado. Enfrentarla de frente era invitar a la destrucción. En cambio, desarrollaron un método para neutralizarla rápidamente, sin dar tiempo a que desplegara todo su poder. Todo comenzaba con el engaño visual. Los piratas utilizaban el truco del pabellón falso. Izaban banderas de naciones amigas o neutrales para acercarse sin levantar sospechas. Desde lejos, un mercante podía ver una bandera holandesa, francesa o española y suponer que se trataba de un aliado. Esto permitía que el barco pirata se aproximara lo suficiente para iniciar su verdadera maniobra antes de que el enemigo pudiera reaccionar. Solo en el último momento, cuando estaban a distancia de ataque, izaban la bandera negra o roja, dejando claro que la tregua había terminado. El segundo elemento era posicionarse en el ángulo muerto del enemigo. Las grandes embarcaciones tenían puntos ciegos donde sus cañones no podían disparar debido a la estructura del casco y la orientación de las piezas de artillería. Generalmente, esto significaba acercarse por la popa o el costado más débil, donde el número de cañones era menor o estaban mal orientados. Un capitán pirata experto podía maniobrar su barco de forma que quedara fuera del alcance de la mayoría de los cañones enemigos, al tiempo que colocaba a su tripulación en posición para el siguiente paso. El verdadero núcleo del truco estaba en el ataque al timón y al aparejo. En lugar de malgastar pólvora disparando contra el casco, algo que podría tardar horas en causar daños graves a un barco grande, los piratas concentraban su fuego en los elementos que le daban movilidad: el timón, los mástiles y las vergas. Bastaba con romper el timón para dejar al gigante flotante sin capacidad de maniobra. Si además se lograba destrozar parte de las velas y jarcias, el barco quedaba a merced de las corrientes y el viento. En ese momento, la ventaja del tamaño desaparecía por completo. La precisión era clave. Los artilleros piratas no solían tener la disciplina militar de las marinas reales, pero compensaban con creatividad y puntería adquirida a base de práctica. En lugar de disparar andanadas masivas para intimidar, apuntaban cada tiro como un bisturí. Una bala bien colocada podía atravesar el sector donde se unía el timón al casco, rompiendo el sistema de gobierno en segundos. Otra bala podía partir una verga por la mitad, dejando colgando una vela inutilizada y enredando las cuerdas hasta bloquear el resto del aparejo. Mientras tanto, otros hombres se preparaban para el siguiente movimiento: el abordaje. Un barco inmovilizado, incapaz de girar o acelerar, era un blanco perfecto para que una nave más pequeña se acercara y lanzara ganchos y cuerdas. A partir de ahí, la pelea pasaba a la cubierta, donde el número y el tamaño del barco importaban mucho menos que la ferocidad de la tripulación. Este truco no solo aprovechaba las debilidades estructurales del enemigo, sino también su psicología. Para un capitán de un navío enorme, ver que su barco quedaba de pronto sin control podía ser aterrador. La tripulación, al darse cuenta de que no podían maniobrar, podía entrar en pánico, reduciendo su capacidad de lucha. En algunos casos, los mercantes se rendían antes de que los piratas siquiera pusieran un pie a bordo, con tal de evitar un baño de sangre. Otra variante del truco consistía en atacar de noche o con niebla espesa, condiciones en las que un barco grande tenía más dificultades para maniobrar. Los piratas, con embarcaciones más ligeras, podían acercarse en silencio, usar la oscuridad como cobertura y ejecutar su ataque al timón o al aparejo sin ser detectados hasta que era demasiado tarde. En la confusión, el enemigo podía pensar que había encallado o sufrido un fallo técnico, lo que retrasaba su respuesta defensiva. En estas operaciones, la velocidad de ejecución lo era todo. Un buen ataque podía inmovilizar un barco grande en menos de 15 minutos. Los capitanes piratas sabían que cuanto más tiempo durara el enfrentamiento, mayor sería el riesgo de que apareciera ayuda enemiga o que el barco inmovilizado lograra improvisar una defensa efectiva.
Por eso, cada movimiento estaba calculado para reducir al máximo el tiempo entre el primer disparo y el momento del abordaje. Este truco se convirtió en una de las armas más temidas de los piratas durante la Edad de Oro. No necesitaban destruir por completo un barco para ganarlo. Solo debían dejarlo inerme. Y una vez inmovilizado, su destino estaba sellado. Una vez que el barco enemigo quedaba inmovilizado, comenzaba la fase más peligrosa y decisiva, el abordaje. No importaba cuán grande o impresionante fuera la nave rival. En ese momento ya no podía huir ni maniobrar para evitar el contacto directo. Para los piratas, ese era el instante de oro en el que podían transformar su ventaja táctica en una victoria total. El primer paso era acortar rápidamente la distancia. Los barcos piratas, más pequeños y maniobrables, podían girar con facilidad y colocarse de costado al enemigo o en paralelo a su popa. Esta posición permitía a los artilleros piratas disparar una última salva contra los mástiles o las velas restantes para asegurarse de que no hubiera posibilidad de movimiento. A la vez, la tripulación preparaba las cuerdas, ganchos y tablones que se utilizarían para invadir la cubierta contraria. Los ganchos de abordaje eran herramientas simples pero efectivas, grandes garfios metálicos atados a gruesas cuerdas que se lanzaban a la borda del barco enemigo. Una vez enganchados, varios hombres tiraban con fuerza para acercar ambas embarcaciones, asegurando que quedaran lado a lado. En ocasiones, si el mar estaba agitado, los piratas esperaban a que una ola empujara sus barcos y aprovechaban ese impulso para trabar los ganchos con mayor firmeza. Mientras tanto, la cubierta del barco enemigo se convertía en un hervidero de gritos y confusión. La tripulación rival intentaba reorganizarse, pero la pérdida de maniobrabilidad y el impacto psicológico de ver a los piratas tan cerca provocaban un caos difícil de controlar. Era en este punto cuando el capitán pirata ordenaba lanzar las llamadas granadas de mano de la época. Frascos de vidrio llenos de pólvora, clavos y metralla que, al estallar, sembraban el pánico entre los defensores. El humo y el ruido servían tanto para herir como para desorientar. Una vez reducida la resistencia inicial, los piratas pasaban al asalto directo. Algunos cruzaban mediante tablones reforzados que unían las cubiertas. Otros, más audaces, se lanzaban balanceándose en cuerdas, aterrizando directamente en medio del enemigo. Este tipo de entrada tenía un impacto psicológico brutal. Ver a un hombre armado con sable y pistola volando sobre tu cabeza no dejaba mucho margen para pensar en estrategias defensivas. En el combate cuerpo a cuerpo, los piratas confiaban en su ferocidad y en el factor sorpresa. A diferencia de las marinas reales, donde los soldados solían luchar en formación, los piratas eran combatientes individuales acostumbrados a la improvisación. Armados con cutlasses, espadas cortas y robustas, pistolas de chispa y dagas, se movían con rapidez por la cubierta, derribando o acorralando a cualquiera que se interpusiera en su camino. El combate era rápido, brutal y dirigido a romper la moral del enemigo más que a eliminarlo por completo. Aquí entraba en juego otro aspecto clave del truco: la gestión de la moral. Un barco grande podía tener el triple de tripulantes que uno pirata, pero si la mitad de ellos entraba en pánico o se rendía, esa superioridad numérica se desvanecía. Los capitanes piratas lo sabían bien y utilizaban tácticas psicológicas para acelerar la rendición. Esto incluía mostrar una agresividad extrema en los primeros minutos del abordaje, ondear banderas rojas que indicaban que no habría cuartel, o incluso exagerar el número de atacantes haciendo mucho ruido y gritando en varios idiomas a la vez para confundir a los defensores. En algunos casos, la rendición llegaba incluso antes del combate físico. Si el barco atacado estaba cargado de pasajeros civiles o mercancías valiosas, el capitán podía optar por negociar una rendición inmediata para evitar pérdidas innecesarias. A cambio, prometía tratar bien a la tripulación y no dañar el barco, algo que no siempre cumplía, pero que servía como incentivo para evitar una lucha larga. Por supuesto, esta estrategia no estaba exenta de riesgos. Si el barco grande lograba reorganizarse o si tenía marineros experimentados al mando, el abordaje podía volverse en contra de los piratas. Un contraataque bien ejecutado podía empujar de vuelta a los invasores e incluso capturarlos. Por eso, la fase de preparación antes del abordaje era crucial. Los piratas no atacaban si no estaban seguros de que el enemigo estaba lo bastante debilitado. Una medida preventiva habitual era dividir la tripulación pirata en equipos especializados. Un grupo se encargaba del abordaje directo, otro de asegurar puntos clave como el timón, la bodega y las entradas a las cabinas, y un tercero se dedicaba a buscar y neutralizar rápidamente
frente a cualquier artillero enemigo que intentara volver a poner en funcionamiento los cañones. Esta coordinación improvisada pero efectiva era fruto de la experiencia. Cada hombre sabía dónde debía estar y qué debía hacer en el momento del ataque. Mientras la lucha se desarrollaba en cubierta, algunos piratas descendían a las bodegas para hacerse con el control del cargamento y, en ocasiones, capturar a oficiales o pasajeros importantes. Tener rehenes valiosos podía acelerar la rendición final y garantizar un rescate posterior. Otros se concentraban en controlar los accesos a la cubierta para impedir que la tripulación enemiga recibiera refuerzos desde el interior. Suscríbete si te gusta el video. Aquí seguimos contando las verdaderas estrategias que hicieron temidos a los piratas, lejos de los mitos y exageraciones de Hollywood. Una vez que la resistencia principal era eliminada, el control del barco pasaba a manos de los piratas. Si la nave estaba en buenas condiciones, podían decidir conservarla, lo que se conocía como cambiar de barco o hacer presa. Esto era común si el barco capturado era más grande o más rápido que el propio, o si estaba mejor armado. En ese caso, transferían su propia tripulación y botín a la nueva nave, abandonando la anterior o hundiéndola para que no pudiera ser recuperada. Si el objetivo principal era el botín, el saqueo comenzaba de inmediato. Se revisaban las bodegas, camarotes y cualquier compartimento donde pudiera esconderse mercancía valiosa. El saqueo era meticuloso. Cofres, barriles, sacos, armas, instrumentos de navegación, mapas y hasta piezas del propio barco eran llevados a la embarcación pirata. En algunos casos, desmantelaban parcialmente la nave capturada para llevarse piezas de madera, cuerdas y velas que pudieran servir como repuestos. El destino del barco enemigo variaba. Si no representaba un riesgo y no había posibilidad de que alertara a otras embarcaciones, podía ser dejado a la deriva con su tripulación a bordo, muchas veces después de ser desarmada. En otras ocasiones, se prendía fuego al barco o se le abrían agujeros en el casco para asegurarse de que se hundiera, eliminando cualquier rastro del encuentro. Pero quizás lo más importante de este truco sucio era que, al atacar de esta forma, los piratas no necesitaban librar largas batallas de artillería, que eran costosas, lentas y peligrosas. En lugar de enfrentarse a la fuerza bruta de un barco 3 veces más grande, lo reducían a un blanco inmóvil y luego aprovechaban su agilidad, coordinación y ferocidad para tomar el control. El truco de inmovilizar barcos enormes atacando sus puntos débiles no solo fue una táctica ocasional, sino que se convirtió en una auténtica firma de la piratería durante la Edad de Oro. Con el tiempo, los capitanes más experimentados la perfeccionaron hasta el punto de convertirla en una operación casi rutinaria, adaptándola a diferentes tipos de presas, condiciones meteorológicas y configuraciones de naves. Uno de los casos más famosos fue el ataque del capitán Bartholomew Roberts contra un mercante armado portugués que, en teoría, era invencible para un barco del tamaño del suyo. En lugar de enfrentarse en un duelo de cañones, Roberts maniobró para colocarse justo detrás de la popa enemiga, fuera del alcance de sus baterías principales. Desde esa posición lanzó una serie de disparos precisos que destrozaron el timón y arrancaron parte de la jarcia trasera. El mercante quedó girando sin control, incapaz de mantener el rumbo. En menos de media hora, Roberts ya estaba abordando y tomando el control de una nave que, de haber combatido de frente, podría haberlo destruido en minutos. No todos los ataques se desarrollaban bajo un cielo despejado. Algunos capitanes preferían aprovechar tormentas o neblinas espesas para acercarse sin ser vistos. En esas condiciones, la visibilidad reducida era un aliado para los barcos más pequeños y maniobrables. Un ejemplo de ello fue el capitán Edward Lowe, que en plena noche y bajo lluvia intensa, logró acercarse a un navío mercante holandés, disparar directamente a su timón y luego alejarse unos cientos de metros, esperando a que la tripulación se sumiera en el caos. Cuando volvió para el abordaje, el enemigo estaba tan desorganizado que la lucha duró menos de 10 minutos. La razón por la que esta táctica era tan efectiva radicaba en un principio sencillo. En el mar, la movilidad lo es todo. Un barco sin capacidad de maniobra no podía presentar su costado para disparar cañones. No podía huir hacia aguas más seguras ni posicionarse a favor del viento. Era como un boxeador inmovilizado en un rincón, esperando el golpe final. Los piratas entendieron que no necesitaban igualar la potencia de fuego de sus enemigos, solo tenían que dejarlos indefensos. Esto también significaba que la táctica requería disciplina y precisión. Un disparo fallido contra el timón o un mástil podía alertar al enemigo y hacerle reaccionar antes de tiempo.
Por eso, las tripulaciones piratas practicaban con frecuencia el tiro a objetivos flotantes o estructuras específicas para afinar su puntería. Los mejores artilleros eran tan valiosos como el capitán mismo, y en ocasiones recibían una parte extra del botín por su papel crucial en el éxito del ataque. Además, este truco no se limitaba a barcos mercantes, incluso naves militares podían caer víctimas de él si se encontraban en desventaja táctica. Hubo casos documentados en los que fragatas bien armadas fueron reducidas a cascos inútiles en cuestión de minutos. La clave era siempre la misma: aproximarse rápido, atacar con precisión quirúrgica y no dar respiro antes del abordaje. A medida que la táctica se popularizó, las marinas de las grandes potencias comenzaron a reforzar la protección de sus timones y a instalar más cañones en posiciones defensivas para cubrir esos puntos ciegos. Sin embargo, estas mejoras no siempre eran efectivas. El peso extra de la artillería adicional ralentizaba a los barcos, y los piratas, con sus naves más ligeras, podían seguir maniobrando para encontrar un ángulo de ataque favorable. En algunos puertos, la fama de esta táctica llegó a tal punto que los mercantes preferían pagar escoltas o cambiar de rutas antes que arriesgarse a navegar por zonas donde se sabía que operaban ciertos capitanes piratas. Esto tuvo un efecto económico importante. El coste de transportar mercancías aumentó, lo que, irónicamente, hizo que los botines capturados fueran aún más valiosos en el mercado negro. No obstante, el truco no estaba exento de fracasos. Si el barco objetivo detectaba la maniobra a tiempo, podía girar para presentar su costado más armado y abrir fuego con toda su artillería. En estos casos, el barco pirata quedaba expuesto a andanadas devastadoras. También existía el riesgo de que el enemigo utilizara tácticas defensivas como liberar cargas para ganar velocidad o aprovechar corrientes favorables para escapar. Incluso había capitanes que, al verse acorralados, optaban por embestir directamente la nave pirata, aprovechando su mayor tamaño y peso para destrozar el casco del atacante. A pesar de estos riesgos, el éxito de la táctica superaba con creces los fracasos y su legado perdura en la historia naval. Hoy, los historiadores la estudian como un ejemplo de cómo el ingenio y la estrategia pueden superar a la fuerza bruta. En un mundo donde se tiende a pensar que más grande significa más fuerte, los piratas demostraron que la astucia podía nivelar el campo de juego. Después de cada victoria, la escena a bordo del barco capturado era la misma. La tripulación pirata asegurando prisioneros, trasladando el botín y evaluando si la nave merecía ser conservada o hundida. El capitán hacía un repaso mental de cada paso del ataque, buscando formas de mejorar para la próxima vez. Y en las tabernas de los puertos amigos, estas historias se contaban una y otra vez, ganando matices, exageraciones y convirtiéndose en leyendas que intimidaban a cualquiera que pensara enfrentarse a ellos. En última instancia, este truco sucio no era solo una técnica de combate, era una declaración de principios. Los piratas no se veían a sí mismos como simples criminales del mar, sino como lobos que cazaban presas más grandes que ellos mediante inteligencia, coordinación y un desprecio absoluto por las reglas de la guerra naval tradicional. Suscríbete si te gustó el video. Aquí seguiremos revelando las tácticas reales que hicieron temidos a los piratas, separando los hechos históricos de las fantasías de cine.